pues por este tiempo maravilloso, amén, en la cual pues la palabra de Dios ha de ser enseñada. Pues agradezco pues la oportunidad también de predicar la palabra de Dios, y pues agradezco también la participación de cada uno de ustedes, hermanos míos. Y si hay alguna persona que nos visita por la primera vez o se conecta pues a la transmisión, también le damos la bienvenida en el día de hoy. Quiero decir, hermanos, hoy, amén, de que la vida del hombre y el hombre en sí mismo, muchas veces vivimos nosotros, la humanidad, no solamente la humanidad, pero el cristiano también, hermanos, sin seguir una conducta de acuerdo a valores morales. Vivimos sin vivir una conducta sin valores morales, o sea, sin principios. ¿Ven? La palabra de Dios nos enseña que debemos vivir a base de principios, conforme a convicciones morales. Es lo que nos enseña la palabra de Dios, y lo vemos en Proverbios capítulo 1. ¿Ven? Proverbios capítulo 1, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. De esta manera, hermanos, yo quiero decirles pues que hoy nosotros debemos vivir conforme a principios, a principios bíblicos, conforme a una regla o una firmeza a la cual nosotros podamos seguir de acuerdo a valores. No dejarnos llevar o vivir una vida sin principios, sin valores. Hoy yo le quiero decir, hermanos, lo quiero invitar al Salmo 34, el que leímos hace un poco, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: venid, hijos míos, o sea, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El temor de Jehová os enseñaré. Noten lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. Dice así la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, la forma de vivir, el sistema en que vivía, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Una pasada manera de vivir. Un cristiano, una persona que llega a los pies de Jesucristo, ha tenido una pasada manera de vivir. Una manera en la cual nosotros vivimos sin principios, sin valores. Pero ahora Dios tiene algo para nosotros, tiene principios para nosotros, tiene valores para nosotros, para que vivamos conforme a como Él quiere y no como nosotros queremos. ¿Ven? Hoy vamos a ver, hermanos, el principio de Job. Vamos a aprender el principio de Dios. Dice la palabra de Dios, ahí donde leímos hace poco, dice: venid, hijos, oídme. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Noten lo que dice la palabra de Dios en Job capítulo 1. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Dice la palabra de Dios al final, dice, y apartado del mal. ¿Por qué Job fue un hombre apartado del mal? Porque fue un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. ¿Amén? Vamos a ver en la vida de Job, sí, vamos a estar viendo también el texto en los Salmos, pero vamos a poder ver en la vida de Job, que Job, dice la palabra de Dios, que él vivió un momento difícil en su vida. Sí, él vivió momentos en la cual hubo provisión a su vida, ¿ven? Hubo abundancia, pero llegó un momento de aflicción, un momento de dificultad, un momento como el que hoy vivimos nosotros, ¿sí? Pero él tuvo algo que lo ayudó a sobreponerse a ese mal, a esa dificultad. ¿Ven? Era un hombre temeroso de Dios, un hombre temeroso de Dios. Ese era el principio de Job. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Dios, nuevamente por este tiempo, Dios, en que su palabra ha de ser enseñada. Le pido me guíe, Señor, me guarde en su palabra, Señor, que estas palabras puedan llegar al corazón de cada uno, así como llegó a mi corazón, Dios, y lo movió. Que nos pueda mover, Dios, a buscar ese principio que nos pueda ayudar a nosotros a sobreponernos de cualquier dificultad, de cualquier tentación, Dios, al día malo, para que podamos al final, Dios, recibir la bendición que tú tienes preparada para nosotros. Bendiga a este tiempo, bendiga a cada hermano, a cada persona que está en la transmisión, escuchando tu palabra, Dios, que sea de gran beneficio a la vida de cada uno de nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, seguimos diciendo y quiero llevarlos nuevamente al Salmo 34. Amén. Vamos a estar viajando entre el Salmo 34 y el libro de Job. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿quién es, versículo 12, capítulo 34, quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es el hombre? Dice la palabra de Dios. Pues Job era un hombre que tenía ese deseo, ¿sí? Antes de que vinieran estos males a la vida de Job, ese era su deseo. Tener la permanecer en la prosperidad que Dios le había dado, sí, de vivir en la conformidad que Dios le había dado y así vivir muchos días sobre la tierra. ¿Quién no desea eso? Todos deseamos eso. Pero él tenía algo que lo ayudó a caminar firme en ese deseo, y era que era un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Dice el versículo 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Si algo llegó a la vida de Job, mire, el mal, ¿sabe quién estaba tratando de dañar la relación entre Job y Dios? Satanás. Él estuvo ahí dañando. Y cuando esta aflicción vino a Job, ¿sí? Cuando esta aflicción vino a Job, dice la palabra de Dios en capítulo 1, versículo 20, vamos ahí en Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía todas estas características. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Era un hombre que deseaba vivir muchos días. ¿Ven? Pero, claro, tenía una esposa. Amén. La cual, pues, no pensó igual. ¿Ven? No pensó igual. Y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job no hizo eso. Job no hizo eso. Él se mantuvo íntegro. ¿Ven? Él se mantuvo íntegro, hermanos. Amén. Vemos entonces que el mal estuvo alrededor y en la vida de Job con todas estas cosas. Dice la palabra de Dios en versículo 14, apártate del mal y haz el bien. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña aquí en versículo 11, recuerden, venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Si nosotros queremos aprender el temor de Jehová, hermanos, tenemos que vivir vidas apartadas del mal. Vidas apartadas del mal. Dice, no solamente apartado del mal, pero hacer el bien. Hacer el bien. Busca la paz. Síguela. Es la manera de empezar, hermanos, a aprender el temor de Dios. ¿Sabe por qué debemos vivir? Y tiene un propósito el vivir de esta manera. Y lo vemos en el versículo 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Mire, en todo momento, los ojos de Dios estuvieron sobre Job. Sí, Satanás puso sus ojos sobre él para hacerle daño. Pero Satanás, hermano, no sabía que durante todo el tiempo Dios había puesto sus ojos en él. Dios había visto al justo. Dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Atentos, hermanos. Atentos sus oídos. Dios siempre tiene sus oídos atentos al justo. Al que ha creído en aquel Jesús que murió en una cruz por el pecado del mundo. Si usted ha creído, usted es justificado en la sangre de Cristo Jesús. ¿Amén? Y usted califica ¿en qué? En que Dios tiene sus oídos atentos a su clamor. En el momento que Job clamó, Dios estuvo ahí. Sí, llegaron los amigos y le dijeron tantas cosas, ¿sí?, que lo entristecieron a él. ¿Ven? Lo pusieron un poco incómodo en esta situación. Amén. Pero Dios estuvo ahí. Dios estuvo en la desgracia. Amén. Hoy estamos pasando por una dificultad, una desgracia mundial. Amén. Pero confiemos, Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios, ahí mismo dice, versículo 17, voy a saltar al 16, amén, más adelante lo voy a mencionar. La ira de Jehová, pero claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Bueno, yo les quiero decir algo en cuanto a Job. Sí, Job era un hombre temeroso y apartado del mal, como leímos hace poco. Amén. Vimos también, lo vamos a capítulo 1, versículo 20. Amén. Dice la palabra de Dios que Job se levantó, se rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Amén. Pero si Job en capítulo 3 también vemos que Job hubiera preferido no haber nacido, hermanos. Él, después de esta calamidad,
él llegó a preferir no haber nacido. Sí, él quería vivir antes de todas estas cosas. ¿Ven? Pero muchas veces en situaciones difíciles, tan difíciles, amén, pudiéramos no querer haber nacido en ciertas circunstancias. ¿Ven? Hoy día hay personas críticamente enfermas. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en capítulo 3, versículo 1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, no a Dios, su día, dice, ese día que vino y le quitó todo. Y clamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací. El día en que yo nací. Amén. Ese día en que él nació, él no hubiese querido haber nacido. Varón es concedido, sea aquel día sombrío, y no cuide el Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Él está hablando de sí mismo, de su misma vida. Él a sí mismo se lastima, hermanos. En capítulo 7 vemos que a sí mismo se siente pequeño, y sí, nos sentimos pequeños muchas veces ante Dios, y es cierto. Se sentía cansado también. Los días de la angustia de él fueron muchos. Y muchas veces nosotros nos sentimos igual. Cansados. Él entendía que la vida era corta. Eso lo entendía. Y que Dios es soberano sobre la vida. Estas cosas tenemos nosotros que entenderlas en el tiempo de la calamidad, en el tiempo de la dificultad. ¿Ah? Tenemos que entender que nosotros somos pequeños y que Dios es grande. Y que nosotros no podemos hacer nada y que el que puede hacer todo es Él. Que si nos sentimos cansados, pues somos seres humanos, nos cansamos. Las dificultades muchas veces nos cansan, nos agobian, pero sabemos también que hay un Dios todopoderoso. Sus amigos llegaron, lo hicieron ver como pecador, como culpable de las cosas que habían pasado en su vida, y se quejó contra Dios por sus amigos. Todas estas cosas vinieron a la vida de Job, porque era su tiempo de calamidad. Quizás puede venir el tiempo de calamidad a nosotros y quizás es ahora. Pero sabes, ante todas estas cosas, Job pudo confiar en Dios. Él sabía que este momento de calamidad iba a ser pasajero. Iba a ser pasajero. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, hermanos, que Job sabía que Dios lo iba a justificar en su momento. ¿Ven? Job sabía, hermanos, que así como él estaba ahí, hermanos, pasando por esta calamidad, Dios estaba también. Él entendía estas cosas. Por eso no aceptaba el mal consejo de sus amigos. Muchas veces pasan estas cosas ante una calamidad. Vienen los supuestos amigos, amén, y nos aconsejan de la manera incorrecta, no de la manera como deberían hacerlo. Incluso Job pudo recordar esos momentos de felicidad que él tuvo en su vida.
Él pudo recordar, eso lo ayudó a él. Si hay algo que podemos hacer, hermanos, en un momento de calamidad, recordar, quizás él pudo haber recordado sus hijos, su familia, el tiempo que esas cosas sí traen nostalgia, pero ayudan en cierto modo. ¿Por qué? Porque es el tiempo que Dios le dio a él para disfrutarlo con ellos. Dice la palabra de Dios que Job hacía cada día oración por sus hijos. Por si acaso, dice la palabra de Dios, hubiesen faltado a Dios. Si vemos también, hermanos, que Dios estuvo con Job, amén, pero Job lamenta igual, como ser humano, lamenta su condición actual. Nadie quisiera haber estado en la condición de Job. Estas personas que están en los hospitales, hermanos, ellos lamentan estar en esta condición. Lo lamentamos nosotros desde acá y no estamos allá. Ahora ellos. En el versículo 31, hermanos, dice la palabra de Dios, versículo 40, dice: en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan, dice, las palabras de Job. Sí, él reanuda, luego viene Dios, así los amigos hablando y dificultades y lo demás, ven, acusándolo y todo lo demás, pero llega el momento en que Job se arrepiente, hermanos, no de haber pecado contra Dios, pero de tener ese sentir con sus amigos, de tener ese sentir con sus amigos. Dice la palabra de Dios, versículo 40, dice, versículo 1, además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Mi mano pongo sobre mi boca, hermanos. Muchas veces, nosotros usamos palabras sin sentido. Eso es palabrería. Muchas veces usamos palabras engañosas. Muchas veces usamos lisonja, alabanza, halagamos a otras personas exageradamente. Eso es adulación. Pero dice la palabra de Dios aquí, versículo 5, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Muchas veces es mejor callar. Es mejor callar, hermanos, que hablar lo que no debemos. Respondió Jehová, versículo 6 del capítulo 40, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas como voz, con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y hermosura. O sea, a veces, hermanos, es lo que Dios pues estaba diciéndole a Job, afirmándolo en lo que realmente él era. ¿Qué era él? Un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal,
Muchas veces nosotros debemos estar más atentos a la palabra de Dios, a la voz de Dios, porque Él nos quiere decir un pequeño, por muy pequeña que sea la palabra, hermanos, esa palabra tiene poder para cambiarnos, para mantenernos en rectitud, para llevarnos al camino que Dios quiere, al lugar donde Dios quiere. ¿Sí? De esta manera, eso era lo que Dios estaba haciendo con Job. De alguna manera lo estaba llevando ¿a dónde? A terminar su condición. Lo estaba llevando a terminar su condición en buena lid. Sabemos, hermanos, que al final, él pudo ser bendecido por Dios. Dice la palabra de Dios, los ojos de Jehová están sobre los justos. Los ojos de Dios estuvieron sobre Job, ¿ven? Y atentos sus oídos al clamor de él. ¿Ven? Dice la palabra de Dios, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová, dice la palabra de Dios, a los quebrantados de corazón. ¿Ven? A los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas. Bueno, nosotros podemos pasar y Dios va a permitir que esas cosas. Dios permitió que estas aflicciones llegaran a la vida de Job. Satanás fue delante de Dios, se presentó, señaló a Job y le indicó lo que quería hacer contra Job. ¿Sí? Y Dios le dio el permiso para hacerlo. Pero Dios también sabía quién era Job. ¿Quién era Job? Dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, le librará Jehová. Al final del camino, Job fue bendecido con más cosas de las que tenía. ¿Por qué? Porque él era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que llegó una aflicción a su vida, pero que confió en Dios. Que confió en Dios. Dice, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ahí está hablando de la vida, hermanos. La vida. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. No solamente Dios nos dio vida a nosotros, pero nos dio vida eterna. Vida eterna, hermanos. Dice Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Entonces tenemos, hermanos, esa firmeza. Pero ¿qué necesitamos? El principio. El temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si hay alguna cosa que nos pueda ayudar a nosotros a vivir conforme a la sabiduría de Dios, es temer a Dios. Temer a Dios. Temer a Dios. Quiero llevarlos al libro de Efesios, capítulo 4. Versículo 22, leer nuevamente el versículo, hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Sí? Ahora, Job fue un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Pero nosotros, hermanos, en un momento estuvimos en una pasada manera de vivir, no muy grata delante de los ojos de Dios. Ahora Dios nos llama, dice, oíd, hijos, y nos quiere enseñar qué cosa, temor de Dios. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Pues aprender
el temor de Dios. ¿Por qué? Porque debemos despojarnos del viejo hombre. ¿Ven? Está viciado conforme a deseos engañosos en nuestra vida. Si hay algo que nos va a ayudar a nosotros a no ser tentados, a no ser dejados, a no ser engañados, es llevar una vida en el temor de Dios, en llevar una vida en la sabiduría de Dios. Así quiero terminar, hermanos. Job 28. Job 28. Versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Si hay algo que nosotros necesitamos y que Dios hoy nos quiere enseñar a nosotros, es temer a Dios, apartarnos del mal, vivir en la sabiduría de Dios y en la inteligencia. Eso Dios quiere que nosotros aprendamos de Él para vivir de la manera que Él quiere. Así lo hizo Job y así Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir. Dios le bendiga mucho.